Sé que tú sientes este amor igual que yo. Cadenitas de amor, lo que el mundo necesita. Que esté lleno de sonrisas y que haga latir tu corazón. Cadenitas de amor, en la vida hay que ser amable. Sentimiento inexplicable. Hoy te invito a cantar conmigo. Hola a todos. Seguimos celebrando el Día Mundial de la Bondad. Tengo el honor de tener a un panel de personas espectaculares con nosotros, tanto a nivel personal como profesional, para hablar de la bondad como herramienta de colaboración, progreso, bienestar y paz. En Fundación BIK enseñamos bondad y promovemos la lectura. De hecho, la enseñamos a través de la lectura y hemos podido advertir cambios muy importantes en la autoestima y en el comportamiento de las niñas con las que trabajamos en comunidades en alto riesgo, en los cuales los niveles de agresividad bajaron considerablemente y la autoestima mejoró. También hemos advertido mayores niveles de bienestar y felicidad. Hoy tengo el honor de tener a grandes panelistas y amigos en esta mesa para poder llevarles a ustedes ideas de gran impacto social. En Fundación BIK enseñamos bondad a través de la literatura. Trabajamos con niñas en alto riesgo y hemos visto grandes cambios en su autoestima y en su bienestar. Hoy queremos hablarles de este tema, de la bondad y cómo la bondad se relaciona con la lucha contra la violencia. Para eso tenemos en este espacio a Selma Acosta Rubio, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Interbank y directora de Diversidad e Inclusión de Intercorp, una vocera y movilizadora sobre la igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo para todos, especialmente de las mujeres. Con ustedes también Álvaro Hensler, emprendedor estratégico, cofundador de Enseña Perú y director y cofundador de Mosaico Lab. Tenemos a Jonathan Gollergan, director general de la UTP, un gran amigo de la vida. Jonathan, qué honor tenerte hoy aquí con nosotros, después de que de alguna manera nos has acompañado en el camino. Carla Oliveri, rectora de UCAL y autora del libro Fuera de la Caja. Qué gran honor contar con todos ustedes. Bienvenidos Álvaro, Jonathan, Carla y Selma. Este espacio es de ustedes para celebrar la bondad y colaborar con diálogos de paz. Hola Fortuna, muchas gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad de compartir con Jonathan, Álvaro y Selma y aprender más sobre algo tan importante y lindo como la bondad. Me uno a lo que dice Carla, muchísimas gracias Fortuna y bueno, a todos los que estamos acá, creo que va a ser súper interesante y bueno, aquí estoy con mis post-its tomando notas porque la bondad creo que llegó para quedarse. Me uno a Carla y a Selma al agradecimiento, Fortuna, por invitarnos a este espacio de un tema tan relevante en nuestro país hoy. Hoy más que nunca necesitamos reformarnos y reformar nuestro país, que haya más bondad y más bienestar para todos los peruanos y peruanas. Exacto, un agradecimiento, Fortu, para ti por la invitación al panel y nada, un placer compartir con todos ustedes y vamos a ver qué sale de esta conversación que seguramente será muy interesante, por lo menos para mí. Gracias. Como ustedes bien saben, la violencia en todas sus formas es hoy uno de los principales problemas que enfrenta el Perú y el mundo. Algunas cifras para que podamos aterrizar un poco la situación y un poquito sentir la realidad. Entre el 40 y el 50% de los estudiantes peruanos entre 13 y 15 años sufren o han sufrido acoso, o sea, bullying. El 63% de las mujeres en el Perú entre 15 y 49 años ha sido víctima de violencia económica, psicológica, física o sexual alguna vez por parte de sus parejas. Y este dato que les voy a decir ahorita, que es el menos conocido de todos y es de alguna manera el que más cercano tenemos nosotros en Fundación BIK, 73% de la población entre 9 y 17 años en el Perú está violentada física o psicológicamente. Esto quiere decir que casi toda la niñez y la adultez está violentada. Entonces, es un problema realmente urgente que queremos tratar de colaborar a resolver, porque obviamente no lo vamos a poder resolver solos, ni resolver al 100% con un solo plan, ni con un solo programa. Estamos claros que esto es un programa integral que tiene que venir en 360 grados, pero este es nuestro granito de arena para colaborar
a luchar contra la violencia y sobre todo a la violencia en los niños y los adolescentes. Entonces, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo enseñar bondad? ¿Cómo enseñar bondad y qué es la bondad y por qué y cómo así un tema tan blando puede combatir la violencia? Bueno, la relación entre la bondad y la violencia es directamente proporcional, inversamente proporcional. Bueno, la bondad, que nosotros la definimos como empatía más acción, es una habilidad y en ese sentido es enseñable. De esta manera tomo la cita de Siegel, que nos enseña que la bondad es enseñable y que si es enseñada masivamente, tiene el poder de cambiar los destinos de la sociedad. Con esto quiero aperturar el diálogo y darle la bienvenida a Selma y hacerle una pregunta, unas cuantas preguntas para que Selma, con su expertise, nos pueda ilustrar. Selma, doy por aperturado este diálogo contigo. Los actos de bondad tienen un impacto favorable en la autoestima de las personas que los practican. La baja autoestima está vinculada a mayor incidencia de violencia. En el plano corporativo, ¿cuánta importancia has notado que se le da a la salud emocional y al cuidado de la autoestima de los trabajadores y clientes, incluso proveedores? Siendo que la salud mental es base del bienestar de las personas y familias, ¿crees que una cultura de bondad y un esfuerzo por mejorar los niveles de autoestima del peruano es factible desde el sector empresarial? Bueno, gracias por la pregunta y la respuesta es sin duda. Cada vez más las empresas estamos entendiendo la importancia del bienestar. ¿No? Antes era el beneficio, ¿no? Hace muchos años atrás, el beneficio del trabajador por lo que trabajaba, ¿no? En términos de salario y tal. Pero hoy en día hemos entendido que lo que nosotros necesitamos ser es empresas con un espíritu y un propósito de desarrollo de los colaboradores. Y ese desarrollo viene, obviamente, por un desarrollo cognitivo, por un desarrollo de capacitación, por un desarrollo emocional. Y por tanto, hoy en día en las mejores empresas del Perú, eso está dentro inclusive de tus planeamientos estratégicos. ¿Cómo voy a hacer para cuidar el bienestar de los colaboradores? Inclusive eso se ha visto muy, muy marcado ahora durante esta época de COVID, donde todas las empresas lo primero que hicieron fue cómo hacemos para que las personas estén bien en sus casas, cómo hacemos para que trabajen de una forma de cuidar su salud mental, ¿no? Por el estrés que estamos viviendo. Yo creo que ya muchas empresas han venido teniendo esa línea, quizás no hemos utilizado palabras que pareciera que sean más lejanas, pero cuando tú, por ejemplo, estás trabajando temas de colaboración, de seguridad psicológica, de bienestar, estás hablando de compasión. Y una de las cosas que yo creo que está pasando hoy en día es que en las empresas estamos hablando ya con un lenguaje un poquito diferente. Ya no es tanto un lenguaje corporativo, ¿no? Nosotros tenemos town halls donde los líderes decimos cosas como, por ejemplo, nosotros entendemos que lo que pasa contigo, pasa conmigo. Entonces, cuando tú tienes ese mindset, ¿no? Lo que pasa contigo, pasa conmigo. Entonces, yo lo que te estoy diciendo ahí es, Fortuna, lo que pasa contigo, pasa conmigo. Entonces, si yo soy capaz de ponerme en la experiencia de Fortuna, eso me moviliza y me lleva a la acción. Y esto se ha evidenciado mucho durante esta época de pandemia. Nosotros hemos visto cómo los colaboradores, inclusive entre ellos mismos, están trayendo ideas muy propositivas y muy llevadas a la acción justamente para empujar hacia ese camino. Creo que traer el término, ya la palabra bondad, también puede sumar, porque creo que bondad te abre la mente hacia otras cosas, ¿no? También. Entonces, eso es Correcto, lo que creo. Selma, mira, me gustaría contestarte, simplemente marcar una idea a raíz de lo que nos has explicado tan valiosamente. Tú sabes que el término bondad está asociado al espiritualismo, realmente, a toda la parte religiosa, y humanizarlo y de alguna manera definirlo de una forma más humana, empatía más acción, beneficio desinteresado, actividad cerebral, porque es una actividad cerebral registrada, acepción sociológica, porque es una herramienta de cohesión social, es una herramienta de resiliencia, porque cuanto más solidarios y más bondadosos somos, mejores relaciones tenemos, y esta sociedad más solidaria
va a ser capaz de vencer la adversidad de una mejor manera. Ya todas estas definiciones humanizan el término y creo que de alguna manera abarcan muchos otros valores, como el amor, como la honestidad, como la empatía, como la compasión. Entonces, me parece excelente lo que has marcado ahorita y sobre todo el término cuidado, porque has mencionado varias veces la palabra cuidado, cuidado. Nos cuidamos, yo te cuido, tú me cuidas, yo siento, tú sientes. El cuidado es la base de la bondad. Así que gracias por traer ese concepto del cuidado, que es el corazón de la bondad. Te quiero hacer otra preguntita. A ver, ¿has notado, Selma, por ejemplo, bullying, mobbing, que es violencia en el trabajo, acoso sexual o psicológico, aislamiento o silencio, que también es una forma de violencia, en los grupos humanos con los que te ha tocado interactuar? ¿Esta violencia la has notado más hacia las mujeres? A ver, yo te diría, sería irrisorio pensar que en las organizaciones en las cuales trabajamos no ocurre lo que ocurre en Perú. Entonces, eso es un gran aprendizaje, porque a veces pensamos que nuestro entorno inmediato es como una película de Disney, ¿no? Y eso no necesariamente es así. Y cuando empiezas a prestar atención, te das cuenta que hay temas que no están funcionando y por eso es que tienes que entrar con medidas estructurales. Eh, yo te diría que hay una apertura para trabajar estos temas y hay algo que estamos haciendo ahorita y es que estamos incorporando palabras nuevas con las cuales nos estamos sintiendo cómodos. Por ejemplo, acoso sexual, por ejemplo, bullying, por ejemplo, denuncias. Hace muchos años atrás, cuando tú decías, oye, hay que tener un canal de denuncias, las personas te decían, pero ¿cómo vamos a tener un canal de denuncias si nosotros en esta empresa todos nos llevamos bien y aquí no pasa nada? Y es como que, no, justamente hay que trabajar la cultura de integridad y la cultura de la ética, y hablar de esas cosas difíciles y decir que hay canales de denuncia y que nosotros tenemos tolerancia cero, por ejemplo, al acoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hoy en día en todas las empresas del grupo es bien interesante porque tenemos protocolos y tenemos estrategias de comunicación para que las personas sepan, primero, que en nuestras organizaciones la tolerancia es tolerancia cero al acoso. Segundo, que hay seguridad y confidencialidad para que tú puedas levantar tu voz, que eso es súper importante. Y tercero, hacemos campañas para que las personas, los terceros que pudieran estar viendo alguna situación de bullying o de acoso, lo que fuera, también levanten la mano. Eso ya está de moda. Entonces, hoy en día, y cuando digo de moda, lo digo en el buen sentido, ¿no? De la palabra. O sea, hoy en día las personas saben que lo correcto, lo valioso, lo propositivo, y hacia dónde todos queremos estar, es hacia ese lado de hacer las cosas de manera correcta. Y por tanto, hay que levantar la mano cuando eso no está siendo así, porque es la única manera de generar el cambio. Entonces, sentirnos cómodos hablando de esas cosas, de las cosas que no están funcionando, y utilizar palabras que quizás antes no se utilizaban porque daba como un poquito de vergüenza. Inclusive yo diría hasta la misma palabra bondad. Yo creo que las personas en inglés, kindness se utiliza mucho más que en castellano, bondad. Por alguna razón tenemos alguna tara ahí y de repente Álvaro y Carla me lo pueden explicar mejor, pero yo siento que hay una tara en el vocablo que la palabra bondad genera como algo, bueno, es bondad, es suavecito, es fluffy, es un oso de peluche y tal. Y en verdad no, la bondad viene de un deseo auténtico, de un deseo del bienestar propio y de los demás también. Gracias, Selma, importantísimo. Y quiero remarcar ahí lo que acabas de decir, que me parece muy relevante, que la cultura viene de adentro. Una cultura de bondad, ya sea a nivel individual o corporativa, siempre tiene que empezar en uno mismo. Es desde ahí donde se multiplica y donde se refleja y se amplifica hacia el universo, hacia el mundo, hacia el mercado, hacia afuera. Por eso es que yo cuando a veces me encuentro con empresas que quieren adoptar esto como política de marketing, tengo que tener mucho cuidado, porque si la empresa solo me quiere apoyar, por ejemplo, pero no está convencida de los valores hacia adentro, nosotros como proyecto no podemos afiliarnos, no podemos asociarnos con una empresa que no vea el valor ético de lo que es esta cultura. Y creo que la forma que tú has mencionado es la forma correcta de trabajarlo
desde adentro para de ahí naturalmente ir exudando bondad hacia afuera. Lo otro que me parece importantísimo es el concepto de bondad, como lo has dicho. Sí, es verdad, recién se está hablando, recién se le está dando el valor al concepto de bondad. Recién cuando lo hemos podido, después de 2 años de nosotros haberlo definido de todas las formas posibles para darle fortaleza al concepto, porque tú lo sentías muy blando, ¿no? Como lo que tú acabas de decir. Ay, qué cute, ¿no? Pero no era qué fuerte. Y lo que acabas de decir es muy importante, porque realmente una persona bondadosa, es un gran trabajo ser una persona bondadosa. No es solamente haber nacido bondadoso, es una decisión consciente, porque en realidad somos bondadosos en el proceso. Nadie es 100% bondadoso. Es una decisión consciente, es un músculo que tenemos que trabajar. Te agradezco muchísimo, qué valiosas tus observaciones. Y bueno, quiero darle ahora a Carla la palabra para preguntarle algunas preguntitas. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Mira, a ver, te voy a citar a un psicólogo que se llama Piero Ferrucci. Piero Ferrucci, psicólogo y filósofo, afirma que las personas bondadosas son aquellas que no solo tendrán éxito propio, sino que facilitarán el éxito ajeno y guiarán a la sociedad a un devenir menos violento. En ese orden de ideas, tengo 2 preguntas para ti. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Esta es la primera. ¿Cuál ha sido tu experiencia como rectora de UCAL y como mentora en relación a la formación de líderes, no solo empresariales, sino líderes que sean agentes de cambio social? ¿Cómo propiciar esas conductas? Son esos criterios de valor personal que involucran habilidades blandas y calidad moral, incluidos realmente en los criterios de selección, por ejemplo, en la admisión de los estudiantes a la universidad. Esa sería la primera pregunta. Bueno, yo creo que las universidades cumplimos una serie de misiones, ¿no? Y una de ellas es formar profesionales para que sean empleables, pero no solo eso, estamos formando personas que realmente comprendan lo que viene detrás o junto con ese diploma que reciben en el momento que se gradúan. Yo con los chicos que se estaban por graduar en la universidad en UCAL siempre hablaba de este concepto, pero ahora lo estoy trayendo al primer ciclo. ¿Cuál es ese concepto? Que los chicos que tienen la suerte de acceder a una educación superior van a tener un rol protagónico en el mundo corporativo, pero además esa educación superior o posición superior viene con una responsabilidad superior. Y ¿a qué me refiero con esto? Que tenemos que aprender que esta educación superior no la debemos usar únicamente para traernos frutos a nosotros mismos como individuos, sino que nos toca aplicar nuestros conocimientos, nuestras habilidades superiores para beneficiar y para poder impactar a la sociedad. Es decir, nuestra educación superior aplicada para transformar, para generar cambios y para mejorar las vidas de los demás. Y eso implica un rol activo en la sociedad. Y para tenerlo tenemos que desarrollar nuestra vocación de servir, que ahora llego al tema de la bondad, que significa poner a los demás en el centro. Llámense usuarios, colaboradores y por supuesto los ciudadanos. Y lo que vemos comúnmente en las empresas es que como que reconocemos a los líderes, que son las personas capaces de conseguir resultados y llevar a las empresas a su destino, etcétera, pero que en el camino como que uno comienza a brillar a través de los éxitos y busca el liderazgo para servirse. Pero el verdadero líder es el que busca servir al otro, a la sociedad, a los demás, que es el concepto de liderazgo que buscamos inculcar en los chicos en UCAL. Nosotros tenemos un pilar del modelo educativo que llamamos innovación social, porque UCAL es muy fuerte en creatividad, en innovación, pero también queremos que se piense para el beneficio de los demás. Y para que funcione, necesitamos, como dijiste hace un rato, partir de nosotros mismos. Yo soy profesora también y dicto el curso de liderazgo personal al 100% de los ingresantes de UCAL porque es parte de mi propósito personal. Es un propósito que definí hace 6 años cuando estaba escribiendo mi primer libro, el Yo fuera de la caja, y me di cuenta que había logrado un montón de cosas en mi vida
mis hijos, tengo 5 hijos lindos, pareja increíble, en fin, nada de qué quejarme, pero yo no me atrevía a decir que era una persona feliz. Y no podía decirlo por un montón de motivos, pero uno de ellos era que me había dedicado a vivir a través del lente del éxito. Y comencé a valorarme, a juzgarme, a sentirme bien conmigo misma a través de mis logros y de lo que los demás hablaban de mí. Y me volví como adicta al éxito. Y gracias a Dios, en realidad gracias a mis golpes, a los fracasos, es que me di cuenta que el éxito no produce felicidad. La felicidad no es un momento, es un modo de vida, un estado emocional, es algo sostenible, ¿no? Y la felicidad se construye por dentro y el liderazgo también. Y de nada me cuesta me sirve tener una fachada de logros cuando mis cimientos no son sólidos. Entonces, el curso de liderazgo personal de UCAL se centra en formar a los cimientos de los alumnos, que comiencen a construir su propio liderazgo. Y el primer paso para diseñar su felicidad, que ese es el objetivo del curso, es que tienen que encontrar también una relación con la bondad. Pero el plan para ser feliz también implica que tú te conozcas bien, pero aprender a no solo conocerte, sino a mirarte con un lente positivo. Implica que te enamores de ti, que te permitas ser tú mismo con tus fortalezas y tus debilidades, sin aspirar a ser perfectos, porque eso es esclavitud. Y, Claro. y permitirme ser yo es el primer paso para incorporar la bondad como parte de mi vida, porque para ser bondadoso con los demás, tengo que primero aprender a ser bondadoso conmigo, a ser compasivo, a no ser sobreexigente ni un bully, un acosador conmigo misma, porque lo que tú has dicho de esas cifras es alarmante de lo que vemos a nivel de una persona que bulea a otra, pero nosotros nos buleamos todo el tiempo con frases horrorosas que nos decimos. Entonces, tenemos que aprender a no sobreexigirnos, no descalificarnos si no hacemos algo malo, a ser generosos, como decía Selma, a cuidarnos, a botar ese bully, a escucharme, pero más que escucharme, a hablarme y sobre todo a quererme. O otra palabra cursi que a veces nos cuesta decir, a amarme, ¿no? Que así junto con la bondad a veces no nos cuesta mucho pronunciarla. Entonces, para practicar la bondad, primero enseñamos a los alumnos a ser bondadosos con uno mismo. Otro componente que no lo llevo a cabo en mi curso, sino transversalmente en la universidad, es a practicar la generosidad, que hay que practicarla. Como tú has dicho, es un tema que hay que ejercitarlo, un músculo, dijiste. Y donar, contribuir, participar de algo que ayuda a otra persona, hay muchos estudios que confirman que contribuyen a nuestro estado de felicidad. Y se tiene que enseñar en la casa, en las universidades. Pero una falla que sí me he dado cuenta en el caso de UCAL es que todas las universidades hacen voluntariado y en la mayoría de las universidades es una obligación cumplir con un requisito de voluntariado. Y los alumnos lo hacen para cumplir ese requisito. Pero en lo que tenemos que trabajar, y yo me lo llevo como tarea en UCAL, es de hacer más evidente el para qué de ese requisito, el significado de esta labor para que los alumnos se sientan motivados no solo de cumplir con lo que me corresponde para graduarme, sino para continuar esta práctica a lo largo de mi vida y seguir, me gustó eso que has dicho, ejercitando el músculo de la bondad a través de la generosidad. Y me encanta. lo otro es sí, lo otro que también es parte del curso de liderazgo personal es que al diseñar tu plan de vida, tu futuro, tu visión o lo que yo llamo diseñar tu felicidad, tu propósito, estamos llenando a los chicos de ilusión y de esperanza. Y la ausencia de esperanza es súper peligroso. Y creo que tenemos que enseñar a la gente a vivir con esperanza porque rara vez vas a encontrar un chico con esperanza que es un pandillero. La ilusión de un futuro es algo que le da color a tu vida, pero se convierte también en un motor de Fórmula 1. Te desarrolla resiliencia, mentalidad positiva, pero también las ganas de ser bondadoso. Entonces,
Creo que estos son algunos de los conceptos que estamos enseñando a los alumnos en la universidad, en mi caso desde el primer ciclo con liderazgo personal, que es uno de los pilares de UCAL. Gracias, Carla. Me ha encantado tu respuesta y me ha parecido muy valiosa y te tomo la palabra. Ya tenemos un impacto de este conversatorio con tu reto en UCAL y de todas maneras en transversal yo dejo sobre la mesa la siguiente pregunta y retomo más adelante. Yo quisiera retarlos a los que están en educación, a las personas que están a cargo de puestos importantes con impacto, con posibilidad de impacto en el tema educativo, para de repente incorporar algunos criterios de admisión a los centros educativos que incorporen cualidades personales, que no solamente veas cuánto rinde en matemática, en lenguaje, en historia, sino quién es esa persona, qué actos compasivos ha tenido en su vida, qué liderazgos sociales ha tenido en su vida, cómo se porta con su familia, porque es muy bonito que seas voluntario de instituciones sin fines de lucro, suena muy bien en el currículum, pero hay muchas personas que en su realidad tienen una carga familiar muy alta y realmente tienen que ayudar en el trabajo o ayudar en la casa o ayudar con un pariente enfermo por una cantidad de tiempo sostenido y eso afecta a sus estudios. Entonces, esa persona que ha logrado rendir X con esa situación, para mí, vale tanto o más que una persona que se metió esporádicamente a construir casas o que se puso a entregar víveres, que no le resto la importancia para nada, me parece valiosísimo, pero no debemos, digamos, desvalorizar acciones más sencillas que pueden ser hasta más complicadas porque son sostenidas en el tiempo y que de ello depende pues el bienestar de toda una familia, ¿no? Entonces, bueno, dejo la pregunta ahí y quiero invitar a Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Gracias, Carla, por todas tus reflexiones. Me quedo con varias anotadas para tarea. Álvaro, te quiero hacer algunas preguntas que sé que además te van a apasionar porque son tu tema. Y ahí van. Álvaro, ¿crees que se hace necesaria una reforma ética y en ese sentido una cultura de bondad podría ser una aliada en la reducción de la violencia y la cohesión social? Algo así como una revolución ética, que yo sé que te encanta el tema. Una revolución ética y un cambio de paradigma, un cambio de paradigma del consumo al cuidado y a la solidaridad. Y lo digo también retomando un poco lo que Carla mencionó, porque Carla estaba hablando del cuidado, de no solamente los frutos, el éxito, y eso realmente responde al cambio de paradigma. Entonces, un poquito me gustaría que nos guíes por ese camino y por el camino de los principales obstáculos que tú ves para implementar un plan así, de esta naturaleza en el Perú, un plan ético realmente, y también un poquito cómo podríamos articular ciertas alianzas entre sectores para entre todos nosotros empezar a generar, y digo empezar porque obviamente empezar a generar un impacto masivo, positivo en nuestra sociedad y aprovechar las ventajas de esta cultura para poder ser aprovechadas, quién sabe, y ojalá como política de pacificación, bienestar y salud público. Bueno, gracias Fortuna por la buena pregunta. La respuesta categórica es sí, de todas maneras. Y probablemente la respuesta es sí, y es una reforma, una revolución no solamente necesaria, urgente, sino prioritaria. Y yo creo que hay que entender un poco la mirada un poco histórica del Perú en los últimos 30 años. En los últimos 30 años creo yo que podemos quizás separar en dos grandes periodos. Un periodo de gran choque económico, gran choque social por el terrorismo y económico por la hiperinflación y por el desastre que trajo pobreza y cero clase media en el Perú. Y esa etapa nos trajo una mentalidad de sobrevivencia. No es cómo sobrevivo yo y mi familia frente al terror y ante el desempleo. Y en ese momento lo único que me preocupa es yo y mi familia. No existe nada más porque estoy sobreviviendo una guerra. Y después hay una segunda etapa, digamos, del 90 y tantos en adelante, de un gran crecimiento, pero sin desarrollo. Un crecimiento sin oportunidades, un crecimiento tan solo económico, pero no de bienestar para todos. Y la pandemia lo único que ha hecho es
como exacerbar esas dos grandes momentos en la historia. Otra vez un espíritu de sobrevivencia frente al COVID y otra vez darnos cuenta de que sí hemos mejorado como país, estamos contentos del crecimiento, contentos del fútbol, contentos de la gastronomía peruana, contentos de varias historias de éxito, pero aún sin el desarrollo para todos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vemos las campañas políticas, cuando vemos a los líderes en los grandes foros, hablamos mucho más bien de reformas económicas, políticas, sociales, y hablamos muy poco de esta reforma ética o esta revolución ética. Yo soy economista y la madre de la economía es la ética. De hecho, la madre de la mayoría de las disciplinas es la ética. Y si bien es cierto que estas grandes revoluciones o estas grandes reformas tenemos esta aspiración de que alguien la va a hacer por nosotros, ¿no? El Estado va a hacer la reforma económica, tal candidato va a hacer esta reforma política, tal ministerio o tal gobierno regional va a hacer esta reforma social, o incluso los grandes grupos económicos, las empresas van a instaurar estos grandes cambios y es muy bueno. Y de hecho tienen gran poder. La gran diferencia con la revolución que tú preguntas, Fortuna, es que es una revolución que parte de cada persona, que parte de cada familia. El poder de esa reforma es enorme. Sin embargo, no sucede muchas veces porque no somos conscientes de que tenemos el poder de hacer esa revolución. Cuando uno mira la estadística de corrupción, de violaciones, de gente en la cárcel, cuando uno mira el tema del bullying, cuando mira todos estos aspectos, son aspectos de la superficie. Pero cuando uno hace una historia de la vida de cada una de estas personas que cometieron esos actos de corrupción, de violencia, casi siempre vas a encontrar episodios en su vida donde se quebró la confianza, donde hay una herida en el corazón, en su identidad, en su confianza, que los hace llevar esa energía, esa ira, ese odio hacia ese camino que los lleva muchas veces a la corrupción, a la violencia. Y nadie está exento. No es que hay algunos que sean malos y otros seamos buenos. Todos tenemos en nuestra vida esa capacidad de reaccionar distinto por el elemento de la comunidad o la familia para trabajar esa herida. Y esa revolución que tú mencionas no sucede, en mi opinión, en las empresas, no sucede en los estados, no sucede en las escuelas, sucede en los hogares. Es en el hogar y en la comunidad cercana donde esa herida se puede generar y esa herida se puede restaurar o se puede sanar. Y es ahí la primera, digamos, infancia, que es de los 0 a los 6 años, la segunda infancia, que es la adolescencia, y la tercera infancia es cuando uno termina la universidad y se vuelve independiente. En esos 3 momentos críticos del ser humano es el sello de identidad, es el sello de confianza. Confianza en doble sentido, confianza en quién eres tú y que no eres lo que haces, sino eres quien eres. Y lo segundo, la confianza con el otro. En esos 3 momentos, en el seno del padre y la madre, o la madre si es que el padre o la madre no están ausentes, en el seno de tus amigos, de tus hermanos, de tus abuelos cuando eres adolescente, y después en el seno de tus relaciones, cuando estás ingresando a tu etapa como persona independiente, porque ya tienes algunos estudios, es crítico el trabajo comunitario para fortalecer la bondad y otros valores que te ayuden a ser un ciudadano de bien, un ciudadano que ejerce liderazgo social. Y estos espacios críticos en la vida, por la sobrevivencia y el sobreénfasis al crecimiento, a veces lo hemos dejado al aire. No nos somos responsables de esos espacios críticos. Y yo creo, Fortuna, que ahí está la reforma y la revolución. Pero la diferencia de las otras, la económica, la política, la social, que sí viene, digamos, del liderazgo, la autoridad formal, muchas veces del mundo privado, del mundo público, esta revolución es nuestra responsabilidad. Es tuya, es mía, es de Jonathan, es de Carla, es de Selma. Ahí está la revolución. Y simplemente ser conscientes de que tenemos el poder de restaurar y reanimar a las personas para cumplir una labor ética fundamental
que va a hacer que las trayectorias no se vayan hacia la violencia, sino hacia la pacificación, y no se vayan hacia la corrupción, sino se vayan hacia el bienestar. Y es difícil porque aquellos que estamos más cerca somos más posibles, pero también de dañar. Y claro, no hay escuela de padres, no hay universidades para cómo generar comunidades en tu familia, y por eso la decisión personal de hacerte cargo de es importante. Y por eso yo creo que así como vamos al gimnasio a veces para estar bien físicamente, o vamos a la universidad para entrenarnos mentalmente, nos vamos a una iglesia, sea nuestra confesiosa, pero de terapia. Todos necesitamos un coach, un terapeuta, alguien que nos acompañe con nuestras emociones. A veces son nuestros padres o nuestras madres, a veces son un amigo, a veces es un profesional, pero hay que normalizar que necesitamos como seres humanos la capacidad de ser acompañados, de ser contenidos, de ser restaurados, muchas formas. Pero esa revolución comienza de ahí. Álvaro, estoy totalmente de acuerdo, la revolución es individual, es decir, el punto de partida es individual, pero la amplificación y la multiplicación puede ser masiva, y sí creo, o no sé qué opines, que obviamente todas las unidades dentro de la sociedad, ya sea la escuela, la universidad, las empresas, inclusive el gobierno, sirven de amplificadores, porque al final es una coexistencia y es una sumatoria de personas. Y definitivamente ahí venía la pregunta, y la dejo abierta porque sé que no se puede resolver en un conversatorio, la dejo abierta, y si nos inventamos una forma de conversar entre nosotros para que cada uno influencie su ecosistema y formemos un gran ecosistema. Esa te la dejo abierta. Y la otra cosita que quería, la otra idea que quería puntualizar es, efectivamente, muchas de las personas que son violentas, ya sea el bulero, el corrupto, están repitiendo una historia generacional. Entonces, esa historia y esa conducta viene de generaciones de carencias, de desamor, de vacíos que no han logrado resolver, y la sociedad se puede volver muy violenta también, porque por lo menos nosotros desde Fundación BIK, no creemos que la violencia sea la forma como resolver la violencia. Creemos que más bien hay que buscar miradas armónicas, miradas integrales, miradas amorosas a los problemas de violencia, y no castigar de la manera como se castiga, digamos, sin esa mirada restauradora al agresor, digámoslo así. Bueno, Álvaro, ha sido un placer. Quiero ahora conversar con Jonathan. Primero que nada, Jonathan, no sé si tienes algún comentario sobre lo que acabas de escuchar que Álvaro nos ha comentado, y de ahí entro contigo para un par de preguntas. Bueno, en verdad, varias reflexiones, ¿no? Sobre todo lo que han estado comentando en el panel, Álvaro, Carla y Selma, y tú, Fortu. Varias reflexiones, ¿no? Primero, no sé, primero esta noción de que viene a mi cabeza esta noción del servicio, ¿no es cierto? Y el servicio como algo que se puede trabajar, entrenar, pero siempre pensamos en el servicio como algo que digamos que contribuye al desarrollo, al bienestar de los demás, ¿no? Pensamos en el servicio como entregar lo mejor de nosotros en beneficio de los demás. Y yo creo que una de las cosas maravillosas que tiene el servicio es que el servicio también nos sirve, ¿no es cierto? El servicio nos permite vivir vidas más plenas, más orientadas a la autorrealización, más trascendentes, con un propósito mayor. Y entonces, cuando comencemos a entender como sociedad que esto es un ganar-ganar, creo que podríamos reenfocar las cosas de un modo distinto. Una primera reflexión. La segunda tiene que ver con esta noción del bienestar, perdón, de la bondad. Y yo me quedaba pensando en la bondad como es. O sea, me acuerdo de la historia del mono que está caminando por el estanque y ve al pez
nadando y en su bondad, con sus ganas de ayudar, lo saca del pez, lo saca del agua, lo saca del estanque, lo deja en la colina y se queda feliz porque le ha salvado la vida. Y entonces, claro, a veces tendemos a pensar que la bondad la ejercemos, pero siendo nosotros el centro del mundo y entendiendo que el otro es una proyección de nosotros mismos, ¿no? Y, Exacto. y entonces somos súper bondadosos, pero no nos damos cuenta de que la bondad se construye desde la empatía y desde la compasión, que efectivamente tiene que ver con yo, digamos, compasión, suena como yo desde arriba te digo, te compadezco, ¿no es cierto? Pero en verdad es como la más simétrica de las emociones. De alguna manera es yo que te reconozco como semejante, me doy cuenta de que lo que te está pasando a ti me puede pasar a mí, padezco contigo, padezco con, ¿no? Compadecer es padecer con. Y aunque no me esté pasando a mí en este momento, me doy cuenta que es humano y por lo tanto me puede pasar a mí. Y entonces me pongo a tu servicio para ayudarte a hacer que esto lo resolvamos juntos, ¿no? Y desde ahí podemos comenzar a ejercer la bondad con más eficacia, porque lo otro puede devenir en fanatismo. Es decir, yo que me siento dueño de la verdad, ejerzo la bondad llevando mi verdad a todo el mundo y exigiendo que todo el mundo haga lo que yo quiero que se haga, porque es bueno para todos y terminamos en problemas, ¿no es cierto? Creo que la bondad se ejerce desde el reconocimiento del otro, desde el respeto y desde el diálogo, ¿no? Bueno, y varias reflexiones más, pero ahí lo dejo porque si no me tiro todo mi tiempo. No, me ha encantado lo que has dicho. Definitivamente, bueno, yo no soy psicóloga, soy abogada, pero reconozco en tus palabras toda la teoría de la otredad. Me encanta también la literatura, así que también reconozco en tus palabras la poesía de Pessoa y toda la relación que hay entre la construcción de identidad entre yo y el otro. Y bueno, me encanta, me encanta, me encanta. Gracias por haber hecho ese redondeo tan importante sobre reconocer al otro y desde ahí actuar. Entonces, bueno, ahora sí te quiero preguntar algunas cosas claves que te las tengo que preguntar a ti. Entonces, bueno, Jonathan, investigadores de Duke University y Penn, entre otros, coinciden en que es relevante en el devenir de las sociedades invertir en una educación prosocial, ya que esto puede ser crucial en el perfil académico, en el perfil social y hasta en la determinación de incidencias en comportamientos violentos futuros y temas de salud pública. A nivel universitario, ¿existen en la currícula este tipo de cursos éticos o de nivel de facilitación de proyectos de empatía? Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta sería, ¿tú crees que en la educación en el Perú estemos actualizados con este pensamiento? ¿Crees que estamos lejos de este concepto? ¿Y cómo podríamos generar un cambio desde cada institución y transversal del sistema? Tengo una última pregunta que es... Sí, vamos por partes. No, si quieres pregúntame las tres de frente y ya las No, empaqueto. la tercera te la pregunto, bueno, la tercera es cuán relevante crees que es este proyecto de la revolución ética y de la cultura de bondad en la actual situación y en la perspectiva de una educación post-pandemia. Súper. A ver, la respuesta a la primera pregunta, que era la pregunta sobre si las universidades trabajamos cursos de ética y cursos de ciudadanía y de empatía, etcétera. La respuesta es, en general, sí. Yo creo que la mayoría de universidades tienen en su currículum algún curso vinculado a la ética o a la formación ciudadana o a entender los problemas del Perú actual o en los cursos de comunicación trabajan empatía, asertividad, en fin. Pero creo que eso no basta, ¿no? O sea, yo creo que el problema pasa no por incorporar esos cursos en la currícula como cursos específicos, sino como por generar que esos temas que son tan importantes en la formación del individuo y en la formación del ciudadano terminen siendo temas transversales que se van incorporando a los diferentes cursos de la universidad.
para hablar de la universidad, pero lo mismo podríamos pensar en el colegio, o sea, comenzar a crear una cultura donde estos temas son temas que se conciben como parte de lo que se discute en todos los cursos, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando con el compañero? ¿Cómo podemos contribuir más a ayudarlo? Y creo que eso, digamos, me vincula a la segunda pregunta, que tiene que ver con cómo podemos hacer las instituciones educativas para incorporar esto de manera más activa, y creo que pasa porque nosotros mismos, como instituciones educativas, tenemos que intentar ser más empáticos. O sea, tú mencionabas antes a estos chicos que se levantan todos los días a ir a estudiar, que trabajan en la noche, o al revés, que trabajan durante el día, estudian en la noche, muchas veces tienen múltiples responsabilidades, tienen a veces son adultos que no han tenido oportunidad de estudiar antes, a veces son padres o madres solteros, el llegar a la universidad, el ir de la universidad, todo puede tomar, ahora estamos en pandemia, pero en situaciones normales puede tomar horas del tiempo del día. Y entonces hacen esfuerzos bien importantes para estudiar, a veces siendo ellos la primera generación de sus familias que ha tenido acceso a educación universitaria, no tienen a quién preguntarle. Y entonces las instituciones tenemos que estar ahí para ellos, tenemos que estar ahí como aliados, acompañándolos, ideando mecanismos para que, reconociendo el tipo de vida que tienen, podamos nosotros ayudar a fomentar su integración, su sentido de pertenencia, que se sientan acogidos. Y entonces, claro, a veces hacemos asesorías extracurriculares fuera del espacio de clases. Pero claro, no tienen tiempo, tienen que salir porque tienen que trabajar o tienen que llegar a casa a cuidar al hermanito. Y entonces de nada sirve. O sea, tenemos que generar los mecanismos de contención para estos jóvenes en el espacio donde ellos están, que normalmente es la clase, es el espacio de clase. Y entonces, creo que ahí tenemos una oportunidad única para las instituciones de educación superior trabajar estos temas, siendo ejemplo de estos temas, es decir, reconociendo que, dando el mensaje explícito o implícito de que estamos juntos en esto, somos aliados, estoy aquí para ti, te voy a apoyar. Tienes a quien mirar como elemento de apoyo. Si no tienes a nadie a tu alrededor, por lo menos estoy yo. Y además generar eso entre los compañeros para que comiencen a sentir que existe este vínculo de pertenencia donde yo me puedo relacionar con otros y soy, de alguna manera, una familia, ¿no? Tengo un espacio, tengo a quien preguntarle si no entiendo algo, con quién reírme y una motivación adicional para llegar a clase y compartir con mis compañeros, etcétera. Es responsabilidad de las instituciones educativas generar ese tipo de espacios de contención que fomenten el sentido de pertenencia y la integración. Todas las investigaciones dicen que la integración académica y social y el sentido de pertenencia están íntimamente relacionadas, son el principal indicador de la permanencia estudiantil. Los chicos se quedan porque están bien integrados. Jonathan, increíble lo que has dicho, y ahí volvemos al tema del corazón, que también tocó Selma al principio, que es el cambio desde adentro, ¿no? Entonces, me cierra increíble tu ponencia, porque estamos viendo que no basta con enseñar el curso de ética o el curso de liderazgo, sino que obviamente eso es muy importante, evidentemente tiene que estar ahí, pero que la institución se comporte como lo que está predicando es aún más importante, ¿no? Es como que tú estás educando a un niño y le dices lo que no tiene que hacer, pero haces lo que dices que no debe hacer el niño, y es un mensaje doble. Entonces, siento que en ese sentido, sé que ustedes están en centros universitarios donde la ética pues es una línea clara, y me parece importantísimo porque a veces simplemente no nos hemos dado cuenta porque es difícil controlar la inmensidad de una empresa o una corporación, pero a veces es tan sencillo como mirar hacia adentro y analizar un poco con quiénes estamos tratando, como tú dijiste, y empatizar, ¿no? Empatizar y tener compasión, ¿no? Y reconocer sus realidades. Así que me parece que hemos dado con, de repente, un porcentaje de la respuesta. Definitivamente creo que va por ahí, creo que va por predicar con el ejemplo y empezar desde adentro. Y en esa línea de ideas,
quiero abrir una pregunta para todos, porque creo que tanto una universidad cuando está evaluando, por ejemplo, a sus estudiantes, o una empresa cuando está evaluando a la persona que va a contratar, a los profesionales, quisiera saber, por ejemplo, cuán actualizados están los criterios de selección. Como ustedes saben, yo en realidad no estoy en el Perú hace varios años, vivo en Estados Unidos. He estado en contacto con varias universidades y empresas acá. Sé que las líneas de admisión para puestos de trabajo y para estudiantes en las diversas unidades del mercado aquí están bastante actualizadas con los conceptos emocionales, no por completo, es una lucha diaria. Inclusive, por ejemplo, Harvard tiene ahorita un centro en la Facultad de Educación que se llama Making Caring Common, es un proyecto que está tratando de que todas las universidades en el país adquieran ciertos lineamientos de educación emocional y de valoración de aptitudes éticas en los estudiantes muy personalizadas, muy personalizadas. Entonces, están tratando de hacer una alianza, una coalición para que estos criterios sean incorporados en los criterios de admisión. Sé también, porque he tenido la oportunidad de ir a varias charlas en universidades aquí en Estados Unidos, que además las universidades dentro de sus currículas están señalando como criterios de selección de personal en las mejores empresas del mundo ahorita estos criterios, que ya no se está mirando solamente a la persona que tiene 3 títulos y muchísima experiencia y las mejores notas, sino que tenemos que prepararnos, tenemos que ser buenos en lo que hacemos, pero además se necesita otro set de habilidades que no pasan por ahí. Entonces, les abro la pregunta, no sé en ese sentido, y quisiera saber, para saber cómo podemos ayudar y cómo podemos impactar, qué se necesita en el Perú en ese sentido, si se está realizando ese tipo de esfuerzos o no. Bueno, De repente, bueno, bueno, dale. dale, Carla, por favor. No, por el lado de lo que he vivido en la universidad o en el sector educativo, yo creo que quienes están muy avanzados son los colegios IB, los que tienen el bachillerato internacional, sobre todo que lo tienen desde muy chiquitito, kinder, que tienen como parte del perfil del IB la empatía y caring, ¿no? Formar, desarrollar chicos que se preocupan por los demás. En las universidades, definitivamente ahora ya estos exámenes de matemática, lenguaje es una parte en algunas, pero muchas estamos migrando para admitir a los alumnos en base a competencias, descubrir sus habilidades. Pero, como dice Selma, lo que más nos interesa es el potencial, no es cuánto de cultura o qué habilidades de bondad tiene ya desarrolladas, sino el potencial que tiene por desarrollar. Y ese es el rol de nosotros en la universidad, es maximizar el potencial de los chicos. Pero quiero profundizar en un tema que mencionó Jonathan, que me pareció importantísimo, que es para integrar el sentido de pertenencia es bien importante, y este sentido de pertenencia que se genera con confianza, etcétera, y donde la bondad es un componente fundamental. Pero ese sentido de pertenencia, que si bien es cierto es súper importante, también tenemos que en la universidad enseñarle a los chicos qué significa integrar. Y creo que para ser bondadosos hay que añadirle un componente adicional que es súper complejo y controversial, que es el de aprender o enseñar a amar o a querer, a ser bondadosos con nuestros enemigos también. Cuando hay frustración, molestia, oposición, se genera mucha violencia, y tú dijiste, Fortuna, que la violencia no se cura con violencia. Y muchas veces pensamos que nuestros enemigos a veces lo que necesitan ser es ser queridos más, un poquito más de lo que nosotros pensamos. Entonces la bondad puede ser un poco este ecualizador para estos múltiples sentidos de pertenencia, estos bandos se empiecen a unir y podamos practicar un poco la democracia y poner un Claro, poco la bondad de moda, ¿no? claro. Y ahí un poquito lo traigo al tema corporativo también, porque al final es apertura, es empatía, es apertura, y está completamente demostrado que todos estos valores, este set de herramientas, al final nos hacen personas más felices, más prósperas, más pacíficas, y eso también es
muy ventajoso para los ambientes corporativos y para la productividad en general de una, no solo de una empresa, sino de un país, porque personas que tienen bienestar, que tienen salud, producen mejor. Eso está completamente demostrado. Bueno, Jonathan, te invito a cerrar el tema del reto de la bondad. ¿Qué nos quieres decir? Bueno, primero que, cogiendo lo que acabas de decir, creo que no solamente es el entorno que se genera alrededor en una corporación, sino también el propósito, ¿no? Creo que creo que las organizaciones que más pueden alinear a sus equipos en torno a objetivos comunes, que más encuentran energía en avanzar juntos hacia algo, son las organizaciones que tienen un propósito que va más allá digamos, que trasciende a la organización y se proyecta a la sociedad, ¿no es cierto? Que impacta positivamente en seres humanos o que impacta positivamente en comunidades a las que toca. Y entonces, ponernos a pensar en cómo nuestras organizaciones pueden articularse en torno a un propósito que tenga esas características, termina siendo un energizador potentísimo para todos los que adentro trabajan todos los días y se levantan a trabajar con una idea clara de mi trabajo está al servicio de algo que es más grande que yo, que está al servicio de algo más. Y creo que, digamos, dicho eso, que cierra lo anterior, agradecerte, Fortu, por esta iniciativa maravillosa que es comenzar a generar una sociedad donde podamos ser más auténticos, más libres, donde podamos sentirnos que podemos ser lo que somos y que va a haber otro que nos va a poder contener. Creo que la bondad impregnada termina siendo un catalizador de bienestar social fortísimo, ¿no? Y creo que es tarea de todos emprender esa cruzada. Gracias y gracias a todos, de verdad, gracias Selma, gracias Álvaro, gracias Carla, gracias Jonathan. Estoy más que feliz de haber estado aquí compartiendo con ustedes ideas bondadosas, pero también porque no se oponen, inteligentes, porque la bondad es inteligente, la bondad es fuerte y deberíamos todos sentirnos orgullosos de ser bondadosos y poder decirlo, ¿no? Poder asumir que somos la bondad en proceso. Nadie tiene que ser 100% algo, porque somos un proyecto. La vida es así, es un camino. Y cerrar un poquito con la idea que se me ha iluminado gracias a lo que Jonathan acaba de decir y a todas las ideas inteligentes que he venido escuchando de ustedes, y es que al final el propósito, y sé que esto es tema de otro conversatorio, no voy a profundizar, pero el propósito puede ser individual, mi propósito en transversal a todas las metas que tengo de vida, a cómo llevo mi vida. El propósito puede ser de la institución o de la corporación, el propósito puede ser como país. Entonces, creo que encontrar ahí elementos de propósito puede ser una goma y un norte para que podamos encontrar una mejor ruta hacia la paz. Así que agradecerles a ustedes. Este es mi propósito. Mi propósito es buscar la paz, es encontrar diálogos de paz, es luchar contra la violencia con una cultura de bondad. Ese es el propósito de Fundación BIK. La pasión es la lectura, así que lo hacemos a través de historias maravillosas y de la literatura, y con el apoyo de todos ustedes y partiendo del cambio individual, yo creo que vamos a poder poquito a poco llegar a lograr, a impactar más masivamente, ¿no? De una manera más importante, poco a poco. Esto es un camino que recién empieza y los comprometo a todos a seguir dialogando en estos diálogos de paz. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fortu. Gracias.